Buenos días, el tema que vamos a desarrollar hoy está en relación con colposcopia, hallazgos normales, benignos y lesiones de bajo grado. Empezamos con saber qué es la colposcopia. Nosotros tenemos que la colposcopia es una técnica en la cual se emplean algunos métodos químicos para que hagan reacción con células y con epitelios que están alterados en el cuello del útero. Es una técnica que implementa luz e imagen para el reconocimiento de lesiones del cuello uterino. El objetivo de la colposcopia está en relación con su localización y descripción de estas lesiones y al igual la prevención secundaria de lesiones asociadas a cáncer cervicuterino. También la colposcopia es una ayuda para el seguimiento y control post-tratamiento de mujeres que han tenido lesiones intraepiteliales cervicales o muchas veces de citologías anormales después de mujeres que han sido tratadas por cáncer cervicuterino. Los componentes de la imagen colposcópica son los siguientes. Debemos describir su morfología o la morfología de la lesión, también la localización de la lesión, qué tan grande o qué tan extensa es la lesión en relación con los 4 cuadrantes del cervix y la evaluación del epitelio, al igual que el estroma a través de las imágenes colposcópicas en relación con la penetrancia o no penetrancia de la luz a través del epitelio escamoso estratificado. Para hablar algo en relación con la historia, sabemos que el doctor Hinselmann en Hamburgo en 1928 desarrolló técnicas de colposcopia. Posteriormente, en 1929, los doctores Lamb y Schiller desarrollaron algunas estrategias para mejorar las técnicas y visualización de las imágenes anormales o atípicas en el cuello del útero. Y más adelante, el doctor Palmer en 1952 implementó otras técnicas y unas escalas en las cuales incluía vasos del cervix uterino en los epitelios alterados para estadificar la lesión en relación con su severidad. Tenemos entonces que para desarrollar una colposcopia la mujer debe estar en posición ginecológica y el colposcopio debe colocarse a nivel del cuello del útero y a través de la luz el epitelio va a permitir o no permitir el paso de la misma dependiendo de su densidad y de su alteración. Las luces de colposcopia pueden ser luces halógenas o también luces amarillas comunes, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice y de la casa comercial. El epitelio sano deja ver el estroma. Cuando se aplica el ácido acético, el epitelio que está alterado se pone mucho más denso y refleja la luz a través de imágenes colposcópicas que pueden ser claramente identificables, y dependiendo de la severidad también los vasos que acompañan el estroma pueden ascender a través del epitelio o reflejarse y formar patrones que son típicamente reconocibles dependiendo de la severidad de la lesión, ya sea una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, o algunas veces esos vasos son reconocibles ante presencia de lesiones ya infiltrativas. Otras características a la aplicación del ácido acético es que ayuda a eliminar el moco cervical y permite una mejor visualización del cervix. Además, hincha las papilas a nivel del epitelio glandular, lo cual favorece delimitar los dos tipos de epitelio y evaluar el canal endocervical. No penetra en el epitelio escamoso normal, como habíamos hablado, y también se constituye como un fijador a nivel de la densidad celular y a nivel nuclear, revelando núcleos metaplásicos inmaduros, células metaplásicas inmaduras o lesiones asociadas al virus del papiloma humano, y epitelios displásicos y por último epitelios francamente neoplásicos. ¿Cuáles son las pacientes candidatas a colposcopia?
tenemos dos grupos grandes. Primero, la mayor indicación de llevar a una paciente a un procedimiento colposcópico definitivamente es tener una citología alterada. En los esquemas actuales de tamización, las citologías se van a realizar después de una prueba del virus del papiloma alto riesgo positiva, así que la citología como trias positiva va a ser indicativa de llevar una paciente a colposcopia, y ante cualquier hallazgo clínico, como por ejemplo una mujer de 30 años con prueba positiva de ADN HPV que tenga una persistencia por más de 18 meses. Otra indicación es el seguimiento de mujeres con neoplasia intraepitelial de bajo grado seleccionadas. Otra es el seguimiento después del tratamiento de una neoplasia intraepitelial cervical de alto grado o de carcinoma in situ. Otra es la sospecha clínica de una lesión que posiblemente está relacionada con cáncer, incluso cuando tenemos un hallazgo de citología normal. Otras son las lesiones asociadas en vagina, vulva o ano que se hagan sospechar de que existe una lesión cancerosa. Otra es como parte del estudio diagnóstico en pacientes con neoplasia intraepitelial vulvar o neoplasia intraepitelial vaginal, y como parte del estudio diagnóstico en pacientes que tienen VIH positivo. Siempre que se realiza una colposcopia tenemos que tener en mente los siguientes objetivos. Primero, la localización del hallazgo citológico, es decir, detectar cuál es el epitelio y la zona en la cual se encuentra la lesión por la cual la citología salió alterada, descartar si hay o no invasión asociada, determinar la severidad del daño celular, describir todas las características de imagen, tamaño, localización, profundidad de la lesión, o sea, una descripción completa, el lugar de la biopsia en la cual se biopsia generalmente el área más representativa o con peores hallazgos, lesiones en canal vaginal u otras lesiones asociadas ya sea vulvares, y patrones que modifiquen la conducta en relación con los hallazgos colposcópicos, por ejemplo una lesión de alto grado que se adentre hacia el canal endocervical y que no se pueda ver el límite profundo de la lesión. Son patrones colposcópicos que modifican una conducta en una paciente dependiendo del hallazgo citológico presentado. Como en todo procedimiento médico existen unos términos en colposcopia. Los principales términos son los que mostramos en esta diapositiva. El primer término que hablamos es de una colposcopia completa o incompleta, dependiendo de toda la valoración tanto de los fondos de saco vaginal como de todo el cervix uterino y de su parte escamosa como de su parte glandular, de que se vea completamente la zona de transformación y de que estemos seguros de que la evaluación colposcópica es, por lo tanto, completa. Si es adecuada o no es adecuada, debemos decir por qué es adecuada o por qué no es adecuada. Si existen elementos asociados en los cuales nosotros veamos de que nuestro diagnóstico colposcópico no puede ser adecuado, sea porque la mujer tiene demasiada inflamación, porque esté sangrando o porque tiene una infección asociada con leucorrea. Y el hallazgo definitivo puede ser una colposcopia negativa o una colposcopia positiva. Negativa, pues que no se encuentra ningún hallazgo colposcópico que sospecha una lesión de bajo o de alto grado, y una colposcopia positiva está asociada con hallazgos ya sean menores, o sea, lesiones intraepiteliales de bajo grado o lesiones en las cuales estén representando una infección del virus por el papiloma humano, o hallazgos colposcópicos mayores o cambios mayores que están relacionados con una neoplasia intraepitelial cervical 2, neoplasia intraepitelial cervical 3, carcinoma in situ o carcinoma microinfiltrante, y definitivamente hallazgos colposcópicos sugestivos de un cáncer invasivo. Se pueden encontrar obviamente hallazgos misceláneos como pólipos vaginales, pólipos endocervicales y metaplasias que pueden ser obviamente reportadas en la colposcopia, pero estos hallazgos pues obviamente tienen un capítulo aparte y están representados en
dentro del informe colposcópico en un apartado por separado de la terminología colposcópica positiva o negativa. En la siguiente diapositiva representamos dos esquemas. El esquema de la izquierda está representado un cervix normal. En la gráfica vemos un epitelio escamoso original, luego vemos la unión escamocolumnar original y vemos el área de metaplasia que está adyacente a la unión escamocolumnar. Vemos la unión escamocolumnar nueva, que es el área que representa la zona de cambio de epitelios, pero que se ha generado después de una metaplasia ya madura. Y en el esquema representado en el lado derecho vemos lesiones acetoblancas indicativas de los diferentes grados de displasia. En la parte superior vemos un puntillado fino o un mosaico fino representando una lesión de bajo grado, y en la parte inferior o labio inferior del cervix vemos puntillado grueso y mosaico grueso representando un cambio colposcópico mayor. En esta diapositiva nosotros evaluamos 5 esquemas dependiendo de el tipo de cervix y del orificio cervical externo. Nosotros podemos ver que dependiendo del tipo de cervix, por ejemplo, en una paciente nulípara en comparación con una paciente multípara, el orificio cervical externo va a estar mucho más grande, alargado, y en algunas de ellas pues va a estar con desgarros ya sea por parto o por manipulación cervical. Y vemos cómo se expresa dependiendo del orificio cervical el epitelio glandular, y se muestra en unas pacientes más que en otras. Al igual, la mujer joven y la mujer embarazada tienen mayor expresión del epitelio glandular porque se expone y se vierte hacia la parte exocervical por el influjo hormonal, en comparación con la mujer posmenopáusica, en el cual los niveles hormonales pues ya están ausentes o muy disminuidos, y el epitelio glandular se empieza a adentrar, el orificio cervical se vuelve mucho más estenótico y el cervix se vuelve mucho más atrófico con un epitelio escamoso más delgado. Entonces es mucho más difícil hacer una colposcopia completa en las pacientes que tienen este tipo de cervix en comparación con la mujer joven. Luego de haber definido algunos conceptos en relación a la colposcopia, de conocer sus indicaciones, establecer unos objetivos y repasar algo de la anatomía y de los epitelios del cuello uterino, vamos a evaluar unas imágenes colposcópicas como la que aparece a continuación. En esta imagen nosotros vemos un cervix completamente normal ante el hallazgo colposcópico. Es un cervix que ya se ha limpiado. El cervix se puede limpiar con el mismo ácido acético, o algunos colposcopistas usan solución salina normal antes de la aplicación del ácido acético. Podemos ver que la luz refleja de manera uniforme todo el cervix en sus 4 cuadrantes. Vemos un orificio cervical externo algo aplanado o horizontalizado, que indica un cervix con desgarros antiguos o con un parto previo. Y adyacente a este vemos la zona de transformación. La zona de transformación es aquella zona o aquel área que está adyacente a la unión de los dos epitelios, del epitelio glandular y el epitelio escamoso, en el cual se manifiestan los cambios luego de que el cervix pasa por un proceso de metaplasia. Generalmente existe una zona de transformación nativa, que es la zona de transformación con la cual la mujer nace, y luego de que empieza a influenciarse esa zona por los cambios hormonales, los cambios fisiológicos, se altera el pH de la vagina
o cuando la mujer inicia ya la vida sexual o tiene sus partos, esa zona de transformación va a estar propensa a cambios y ocurren inflamaciones, pérdidas del epitelio, ectropión y posteriormente subsanación con nueva generación otra vez de epitelio escamoso conformado por una zona de metaplasia. Esa nueva zona de metaplasia y de aparición de nuevo epitelio escamoso adyacente a la unión escamocolumnar está representada o se determina o se denomina como zona de transformación o nueva zona de transformación. Cada vez que se realiza una colposcopia se debe establecer un orden. Dentro del orden y del informe colposcópico aparece un ítem que es la evaluación general. Dentro de la evaluación general describimos si la colposcopia es adecuada o si es inadecuada. Como mencionábamos anteriormente, una colposcopia inadecuada puede ser, por ejemplo, por un cuello uterino no claro secundario a inflamación, puede ser por sangrado o por una cicatriz antigua subsecuente a un parto vaginal. También dentro de la evaluación general se debe establecer la visibilidad de la unión escamocolumnar. Si la unión escamocolumnar es completamente visible, si es parcialmente visible o si es no visible. Y este hallazgo se relaciona con el tipo de zona de transformación. Es decir, una zona de transformación tipo 1 tiene una unión escamocolumnar completamente visible, una zona de transformación tipo 2 tiene una unión escamocolumnar parcialmente visible y una zona de transformación tipo 3 tiene una unión escamocolumnar que no es visible. Tenemos entonces tres tipos de zona de transformación. La tipo 1, en la cual se ve completamente la unión escamocolumnar y el endocervix. La zona de transformación tipo 2, que está situada toda o en parte en el endocervix, pero es visible completamente. Y la zona de transformación tipo 3, la cual está localizada en canal cervical y no se ve en su totalidad. A continuación entonces vamos a evaluar dos diferentes tipos de zona de transformación con imágenes colposcópicas representadas en la diapositiva. En esta imagen evaluamos una zona de transformación tipo 1, en la cual vemos un epitelio glandular con disposición en racimo de uvas luego de la aplicación de ácido acético al 3%. Adyacente al epitelio glandular vemos una línea blanca que es la unión o límite de los epitelios y seguidamente vemos una zona de la parte exocervical correspondiente a la zona de metaplasia, que es una zona también blanca adyacente a la unión escamocolumnar, en la cual ocurren los diferentes cambios que hablábamos en relación al ciclo hormonal y a las etapas reproductivas de la mujer. Seguidamente les enseño la zona de transformación tipo 2. Aquí tenemos una imagen colposcópica en la cual en la parte superior vemos el orificio cervical externo. Es un orificio cervical que tiene un desgarro en hora 1. Siempre las localizaciones de las lesiones colposcópicas se deben describir en relación a los cuadrantes superiores o cuadrantes inferiores y derecho e izquierdo, además de ser muy puntuales en la zona horaria en relación con las manecillas del reloj de la localización de la lesión y del sitio de la biopsia realizada. En el labio inferior del cervix vemos unas protuberancias que son mucho más rojas ya luego de la aplicación del ácido acético. Esas protuberancias rojas son vasos ramificados. Dependiendo de las características de los vasos, estos van a estar presentes o no según el grado de severidad de la lesión y el tipo de lesión. Los vasos que son más ensortijados, vasos en coma, vasos en sacacorchos son representativos de lesiones
posiblemente microinfiltrantes o infiltrantes, y algunos vasos que son inflamatorios son vasos siempre ramificados, algunos de ellos tortuosos, pero nunca van a tener patrones de amputación súbita en la representación de la imagen colposcópica. Generalmente están asociados con quistes de Nabot, como lo vemos en la imagen. Aquí tenemos un quiste de Nabot localizado en zona horaria 7-8 y está rodeado de vasos inflamatorios que no corresponden a una lesión infiltrativa. Esta imagen colposcópica es una imagen típica de una zona de transformación tipo 3. Ustedes pueden observar completamente el exocervix. Es un exocervix liso, rosado, plano, brillante y que refleja la luz del colposcopio, pero la unión escamocolumnar definitivamente no se ve. No hay visualización de la zona de transformación y por lo tanto es diagnosticada como una zona de transformación tipo 3. Luego de haber estudiado los diferentes tipos de zona de transformación y de haber estudiado los hallazgos generales de la colposcopia, pasamos a evaluar los hallazgos colposcópicos normales. Los hallazgos colposcópicos normales están en relación con los diferentes tipos de epitelio. Así, el epitelio escamoso original puede tener un hallazgo colposcópico normal encontrando un epitelio maduro o también un epitelio atrófico asociado a la mujer posmenopáusica. Dentro del epitelio columnar podemos encontrar como hallazgo normal una ectopia o ectropión que se encuentra sobre todo en las mujeres en edad reproductiva o mucho más exacerbado en la mujer embarazada. El epitelio escamoso metaplásico puede darse algunos hallazgos colposcópicos como los quistes de Nabot, que son glándulas que están localizadas en la zona de metaplasia y se epitelizan en su apertura externa, con lo cual se forma el quiste de retención o quiste de Nabot. También pueden encontrarse algunas aberturas glandulares o criptas glandulares visibles en la colposcopia, y otro hallazgo colposcópico normal es la deciduosis en el embarazo. En esta imagen colposcópica vemos algunos cambios normales en el cérvix luego de la aplicación de ácido acético. Observamos en los cuadrantes superiores orificios glandulares que están definidos por unas aperturas glandulares visibles con un halo un poco más denso o aceto blanco. También encontramos zonas de metaplasia luego de la aplicación del ácido acético al 3%, ubicado en hora 12, un área de metaplasia relativamente extensa, sobre todo el labio anterior. Vemos completamente visible la unión escamocolumnar, se ve el epitelio glandular por completo, así que es una zona de transformación tipo 1, y en la parte inferior vemos algunas zonas de ectopia entremezcladas con las áreas de metaplasia. Las zonas de ectopia pues están representadas por epitelio glandular. Ahora pasamos entonces al estudio de los hallazgos colposcópicos anormales. El tema de hoy está en relación con lesiones intraepiteliales de bajo grado. Entonces vamos a determinar cuál es el informe que se realiza ante hallazgos colposcópicos anormales. Dentro de los principios generales de la colposcopia tenemos que establecer la ubicación de la lesión, es decir si la lesión está dentro o fuera de la zona de transformación, y su ubicación dependiendo de la localización horaria según las manecillas del reloj. También tenemos que describir el tamaño de la lesión y describir en el informe colposcópico o para los clínicos leer el informe colposcópico para evaluar el número de cuadrantes afectados por la lesión. Sabemos que son 4 cuadrantes y dependiendo de la extensión pues el colposcopista nos va a definir
cuántos cuadrantes están afectados, el tamaño de la lesión y el porcentaje de la lesión en relación con todo el epitelio exocervical. En las dos imágenes colposcópicas vemos en la imagen izquierda una lesión que es acetoblanca, que tiene algún punteado fino en hora 12 con un esbozo de un mosaico fino, y que esta lesión ocupa 2 cuadrantes. Vemos como la lesión no se introduce dentro del canal, que es una lesión acetoblanca tenue, y que sus bordes son irregulares o geográficos. Estos hallazgos son indicativos de una lesión de bajo grado. En la imagen de la derecha vemos pequeñas erosiones sobre el labio anterior del cervix. Vemos una lesión acetoblanca en la zona de transformación con formaciones papilomatosas glandulares, y que la lesión se extiende y ocupa los 2 cuadrantes superiores, pero que tampoco se adentra dentro del canal. Vemos también como las glándulas se alcanzan a observar en racimos de uva. Se ve la unión entre el epitelio escamoso y el epitelio glandular, y el canal cervical no está comprometido por la lesión. Esta lesión ocupa aproximadamente un 40% de la superficie del exocervix, ocupa 2 cuadrantes superiores, y la lesión más representativa puede estar localizada hacia la hora 1 o hora 2 en relación con las manecillas del reloj, que allí ese es el punto donde posiblemente se tomaría la biopsia. En relación con la imagen de la izquierda, que es una lesión de bajo grado, la imagen de la derecha representa una lesión colposcópica de alto grado. Dentro del informe colposcópico, el reporte diagnóstico va a estar representado en 2 rangos: los cambios menores, que están asociados con infección por el virus del papiloma humano y la neoplasia intraepitelial cervical 1, y los cambios mayores, que están en relaciones con la neoplasia intraepitelial cervical 2, 3, carcinoma in situ y otros cambios mayores en los hallazgos colposcópicos. Tenemos entonces que entre las características de cambios menores está el epitelio acetoblanco delgado y tener un borde irregular de la lesión, el mosaico fino y el puntillado fino. Dentro de los cambios mayores o grado 2, el epitelio acetoblanco va a ser denso. Tras la aplicación del ácido acético, la aparición de la lesión va a ser rápida y los orificios glandulares van a estar abiertos y con bordes engrosados o densos. También otros hallazgos implican el mosaico grueso o burdo, el puntillado grueso, los bordes cortantes o delimitados de la lesión, el signo del borde interno, que es una lesión sobrelevada sobre otra lesión acetoblanca densa, en la cual el límite del borde interno implica 2 lesiones, una que está progresando dentro de otra, y el signo de la cresta o sobrelevado, que es una lesión mucho más elevada, hiperqueratósica, localizada dentro de una lesión de alto grado mucho más extensa. Finalmente, existen unos hallazgos misceláneos o hallazgos varios en la colposcopia. Dentro de ellos tenemos la zona de transformación congénita, el hallazgo de condiloma acuminado y el pólipo, que puede ser exocervical o endocervical, las zonas de inflamación, la estenosis cervical, las anomalías congénitas como los septos vaginales o las zonas de fibrosis o septos incompletos, las anomalías post tratamiento y hallazgos en relación con endometriosis. Como mencionábamos, dentro de los hallazgos colposcópicos normales está la decidosis, que ocurre en el embarazo y es dependiente de la edad gestacional y del influjo hormonal. La decidosis tiene diferentes subtipos. Tenemos una decidosis subpavimentosa, en la cual existe un área congestionada elevada con epitelio delgado. Tenemos una decidosis subcilíndrica, en la cual existe mucho más edema
papilar y fragilidad epitelial y es tendiente al sangrado fácil. La decidosis nodular, en la cual ocurren elevaciones congestivas y muchas de ellas también muy vascularizadas. Tenemos la decidosis tumoral, que son pápulas de color rojo violáceo o rojo oscuro, en la cual la prueba de Lugol puede ser irregular y generalmente son áreas glandulares muy confluentes formando epitelios y conglomeraciones glandulares, por lo cual se le da este nombre de decidosis tumoral sin ser obviamente patológico. La decidosis ulcerada, como su nombre lo indica, con áreas de ulceración presentes, y la decidosis plana, que son formaciones rojizas de bordes definidos y algunos de ellos irregulares o festoneados. La siguiente tabla reporta el índice colposcópico de Reid modificado. El índice colposcópico de Reid modificado evalúa todos los parámetros que hemos mencionado anteriormente. Va en una escala de 0 a 8 puntos y evalúa la probabilidad, dependiendo del puntaje, de tener una lesión normal de bajo grado o una lesión de alto grado. ¿Cuáles son las características principales para hacer un índice colposcópico de Reid? Evaluar el color del área cetoblanca, evaluar el margen de la lesión, evaluar el tipo de vasos de la lesión y hacer un test de Schiller, o sea, la aplicación de yodo sobre la lesión. Esto nos va a dar una puntuación dependiendo de la gravedad de la lesión. Así que si nosotros evaluamos el color del área cetoblanca, cuando la lesión nos da un color acetoblanco tenue, le vamos a dar una puntuación de 0. Cuando la lesión acetoblanca es de una superficie nacarada o brillante, le vamos a dar una puntuación de 2. Cuando las lesiones tienen vasos finos, uniformes, con un patrón ramificado, pues va a tener una puntuación de 0. Y cuando la lesión tiene un patrón de mosaico o vasos gruesos, vasos amputados, vasos en sacacorcho, vasos en zarcillo, son lesiones que ameritan una puntuación de 2. En relación al margen, cuando el margen es muy superficial y casi no se nota un margen de la lesión, va a tener una puntuación de 0. Cuando la lesión tiene un margen pero es irregular o geográfico, tiene una puntuación de 1. Y cuando la lesión tiene un borde neto de la lesión, cuando ya hemos evaluado las características de la lesión, tenemos entonces un índice colposcópico de Reid. Las lesiones que están con una puntuación de 0 a 2 son probablemente lesiones de bajo grado. Cuando hay lesiones con una puntuación de 3 a 4 son probablemente lesiones que están en el rango de una neoplasia intraepitelial cervical 1 o 2. Y cuando hay lesiones que puntúan de 5 a 8 son lesiones que corresponden a cambios mayores o lesiones de alto grado y carcinomas in situ. En algunos de ellos los carcinomas pueden obviamente mostrar hallazgos de infiltración y obviamente pues el índice colposcópico de Reid pues va a ser siempre una puntuación de 8. A continuación vamos a evaluar imágenes colposcópicas. Primero vamos a evaluar imágenes colposcópicas dentro de los hallazgos normales. Luego vamos a evaluar imágenes colposcópicas con hallazgos colposcópicos benignos. Y seguidamente vamos a estudiar imágenes colposcópicas que representen a cambios menores. Entonces, en la diapositiva tenemos dos imágenes, la imagen de la izquierda, en la cual observamos una zona de transformación grande, se observan diferentes aperturas glandulares y la zona de transformación es completamente visible. Vemos la unión escamocolumnar
y no vemos ninguna lesión acetoblanca ni densa, no vemos puntillado y no vemos hallazgos de mosaico. O sea que es una colposcopia completamente normal. Generalmente esta colposcopia es en una mujer de una edad reproductiva. En la imagen de la derecha observamos una imagen colposcópica en la cual hay mayor cantidad de vasos inflamatorios, pero de todas maneras sigue siendo vasculatura normal. Estos vasos inflamatorios están asociados con quistes de Nabot, que son zonas quísticas más densas. Están representadas más o menos unas 4 o 5 quistes de Nabot localizados en el labio inferior de este cérvix. Y también vemos que la zona de transformación pues va a ser una zona de transformación extensa que ocupa casi todo el labio inferior, pero no vemos hallazgos colposcópicos o cambios menores y mucho menos cambios mayores. En la imagen colposcópica de la izquierda vemos un quiste de Nabot. Está localizado en horario 1. Es más o menos un quiste uniforme con vasos ramificados no patológicos. Adyacente vemos el epitelio plano normal y vemos una vasculatura un poco aumentada, pero que se ramifica y que no son patrones tortuosos o anormales. En la imagen de la derecha vemos un pólipo que está localizado en la zona de transformación. Es un pólipo glandular y no vemos que se tiña de aceto blanco a la aplicación del ácido acético. Vemos un patrón vascular muy pronunciado e inflamatorio y posiblemente pues esté relacionado con este hallazgo. Es muy probable que este pólipo sea inflamatorio, pero son hallazgos colposcópicos normales los del lado izquierdo, y los hallazgos colposcópicos de la imagen de la derecha pues es un hallazgo colposcópico muy probablemente benigno. En la mujer posmenopáusica el estímulo estrogénico pierde su impacto a nivel de todo el sistema en general. El cérvix no es la excepción. Tenemos entonces que el epitelio escamoso de la mujer posmenopáusica es mucho más delgado y mucho más frágil. Por lo tanto, la manipulación e incluso la misma aplicación del ácido acético puede llegar a producir petequias o zonas de hemorragia asociadas pues a su estado atrófico, que es lo que nosotros observamos en las dos imágenes colposcópicas. En la imagen de la izquierda vemos una zona extensa de hemorragia asociada a su atrofia, y en la imagen de la derecha vemos una zona radiada petequial posiblemente asociada pues con la manipulación del cérvix, que también son hallazgos colposcópicos normales. Algunos hallazgos colposcópicos considerados normales pueden ser mucho más exacerbados en comparación con otros. Si comparamos estas imágenes con las que le mostré anteriormente, vemos que en la imagen de la izquierda hay un quiste de Nabot también, pero este es de mucho más tamaño y está mucho más vascularizado, pero sigue siendo un hallazgo colposcópico considerado normal. En la imagen de la derecha vemos un pólipo cervical, pero vemos que este pólipo evidentemente no se origina en la zona de transformación. Es un pólipo mucho más grande que protruye a través del orificio cervical externo y se origina en el canal endocervical. A la aplicación del ácido acético vemos como el epitelio escamoso refleja muy bien y no hay captación ni hay zonas acetoblancas asociadas ni con el pólipo, ni con la unión escamocolumnar, ni con el epitelio escamoso original. Otro hallazgo colposcópico benigno o normal es el hallazgo del ectropion. El ectropion es la presencia de epitelio glandular
en la zona del epitelio escamoso. El ectropión generalmente se manifiesta mucho más en las pacientes gestantes y reduce cuando la mujer ya está en su etapa de puerperio. En las mujeres no gestantes pueden haber, dependiendo en mayor o menor grado de su estímulo hormonal, mayor o menor ectropión. El ectropión puede tener zonas blancas, como se ve en la imagen, que corresponden a áreas de metaplasia inicial. Cuando el ectropión desaparece, esta nueva área que se forma de epitelio escamoso va a corresponder a la nueva zona de transformación. En la imagen colposcópica de la derecha vemos otro hallazgo colposcópico benigno, este localizado en el fondo de saco anterior vaginal y corresponde a un quiste de retención vaginal. Es muy similar al quiste de Nabot, con un área uniforme redondeada y que está con vasos sobre la periferia. Pero estos vasos, como vemos, son vasos delgados ramificados y que no implican hallazgos colposcópicos sospechosos de cambios mayores o de infiltración. En esta diapositiva tenemos dos imágenes colposcópicas de pólipos endocervicales. El primero es un pólipo que se origina dentro del canal cervical, está ubicado en la imagen de la izquierda. Tiene una representación papilar, como lo vemos en la imagen. Y el pólipo de la derecha es un pólipo originado en la zona de transformación. Muchas veces, aunque la citología salga normal, o aunque las pruebas del virus del papiloma en las pruebas de tamizaje salen normales, existe clínicamente un síntoma que es el sangrado escaso, o sinusorragia, tener sangrado con la relación sexual. Estos hallazgos de pólipos generalmente se encuentran como hallazgos incidentales a un examen ginecológico de rutina o cuando la mujer acude a su prueba de Papá Nicolau. Si los pólipos se deben o no resecar, en mi concepto todos los pólipos ameritan un estudio. Generalmente hay enfermedades o tumoraciones que son malignas asociadas a la extirpación recurrente de pólipos, como puede ser el adenosarcoma de cuello uterino. Es una enfermedad rara que se presenta generalmente en mujeres en edad reproductiva, pero que tiene una implicación pronóstica muy agresiva. Por lo tanto, ante los hallazgos de pólipos cervicales, mi recomendación es hacer el estudio colposcópico y lograr una resección completa del pólipo desde la base. Si el pólipo se localiza muy adentro en el canal cervical, pues tendrá que hacerse una resección guiado por histeroscopia, o como en el caso de la derecha, el pólipo se puede resecar sin complicaciones válidos de un asa de radiofrecuencia o con la misma pinza de biopsia o pinza Tischler de un buen tamaño. Pero mi recomendación siempre es hacer la resección para evitar que la mujer recurra por los síntomas y hacer un adecuado estudio de el pólipo en relación a su histopatología. Esta diapositiva representa dos imágenes colposcópicas comparativas. La de la izquierda es una mujer joven con un ectropión en la cual se observan unos vasos grandes engrosados ramificados, con un pólipo en la zona de transformación, con fuertes áreas de vascularización, pero son hallazgos colposcópicos normales. Y la imagen de la derecha es una imagen de una mujer posmenopáusica que tiene un prolapso vaginal, en la cual ha ocurrido, por el estado de atrofia y por el continuo roce del prolapso genital con su piel o con la ropa interior, ha ocurrido ulceración del cervix y es nuestro deber entonces siempre tener un test de
citológico o todas las pruebas necesarias para descartar una lesión intraepitelial de alto grado o un carcinoma de cervix antes de llevar a cualquier mujer a un procedimiento como histerectomía, sea por prolapso genital o por otras causas secundarias asociadas pues generalmente a hemorragia uterina anormal. Las imágenes colposcópicas representadas en esta diapositiva corresponden a lesiones de condiloma acuminado. La imagen de la izquierda son lesiones leucoplásicas y muy seguramente asociadas a algunas de ellas a condiloma acuminado. Y el condiloma acuminado, recordemos que no está en relación y no se asocia con el cáncer cervicuterino, pero es un hallazgo que obviamente pues es benigno dentro del estudio colposcópico. Y la imagen de la derecha es una lesión condilomatosa localizada en la vagina. Vemos cómo se representan los pliegues vaginales adecuadamente, y esta lesión condilomatosa pues está asociada con otros condilomas satélites, pero son hallazgos benignos no relacionados con cáncer que se pueden encontrar a nivel del procedimiento colposcópico. En esta imagen colposcópica están representadas algunos patrones vasculares anormales. Vemos en la colposcopia que están presentes vasos amputados en la parte superior, y en la parte inferior vasos ensortijados, vasos en coma y vasos en sacacorcho. Estos patrones vasculares pues representan un hallazgo que está relacionado con una lesión de alto grado o una lesión posiblemente microinfiltrante. Y en la imagen de la izquierda pues están representadas gráficamente los diferentes tipos de vasos, y en la parte inferior está la descripción. Tenemos los vasos de tipo 1 a tipo 3, son vasos considerados como normales con diferente número de ramificaciones, y los vasos tipo 4, vasos tipo 5 son vasos capilares en horquilla, angulados o de cambios bruscos de calibre. Aquí tenemos otras dos imágenes colposcópicas para evaluar vasos o patrones vasculares. En la imagen de la izquierda vemos un patrón de mosaico. El patrón de mosaico está dado por un epitelio acetoblanco denso, obviamente relacionado con cambios displásicos severos, en los cuales la vasculatura puede formar patrones de red, por lo cual la imagen colposcópica compuesta ante nosotros vemos como si fueran formación de losetas o caminos vasculares en medio de un área acetoblanca densa. En la imagen de la derecha vemos patrones vasculares con vasos en coma, vasos en zarcillo, sobre la cual se dibuja una imagen densa acetoblanca muy sospechosa de un patrón microinfiltrante. En estas imágenes vemos hallazgos colposcópicos relacionados con cambios menores o grado 1. Los hallazgos colposcópicos de la imagen izquierda están representados por un punteado fino alrededor de hora 12 o hora 1, localizado cerca de la unión escamocolumnar, y se esboza también un epitelio blanco tenue con bordes irregulares. Vemos completamente el orificio cervical externo, vemos la unión escamocolumnar, se determina cómo la lesión del labio anterior del cervix no se adentra hacia el canal cervical, y en el labio inferior vemos una lesión de mucho mayor grado que esboza un punteado y adyacente a él un mosaico que es grueso y que tiene áreas de ulceración. El hallazgo colposcópico grado 1 se localiza en el labio anterior, y en el labio inferior tenemos un hallazgo colposcópico grado 2 o cambios mayores. En la imagen de la derecha vemos una lesión típica de un condiloma un condiloma plano viral, relacionados pues con la infección del virus del papiloma, y en la cual se determina un área acetoblanca tenue
con unos bordes irregulares, con un puntillado fino, sobre todo en hora 6, sobre un área de metaplasia. Estos hallazgos son típicos de lesión de bajo grado, producidos por condiloma planoviral o una lesión intraepitelial cervical grado 1. En las siguientes imágenes colposcópicas vemos hallazgos típicos de lesión de bajo grado. Vemos puntillado base en hora 12 en la imagen de la izquierda, algunas zonas de hemorragia posiblemente por un epitelio atrófico también asociado, y en la parte inferior o el lado inferior del cervix, ubicado en hora 6, una zona inflamatoria. En la imagen de la derecha observamos un puntillado fino también, localizado en hora 6, adyacente a la unión escamocolumnar, con orificios glandulares abiertos sobre una zona de metaplasia. Todos son hallazgos relacionados con una lesión de bajo grado. Y aquí en esta diapositiva vemos en la izquierda una imagen colposcópica relacionada con una leucoplasia. La leucoplasia está establecida como hallazgo no específico. Obviamente es una lesión que amerita biopsia para su estudio histopatológico, pero no representa una lesión asociada a cambios mayores. Y el test de Schiller, como ustedes saben, es la aplicación de solución de Lugol sobre el epitelio del cervix. Las células escamosas tienen abundante glucógeno y captan ávidamente la coloración del Lugol. Cuando existen zonas de displasia o hallazgos colposcópicos asociados a cambios mayores o mucho menos en cambios menores, el test de Schiller es negativo, es decir que el área que se esboza la lesión no capta el Lugol y va a presentar un parche. Este es el test de Schiller, que puede ser entonces positivo cuando la lesión no capta el Lugol o negativo cuando todo el cervix capta uniformemente el Lugol. Finalmente, vamos a hablar de las opciones de tratamiento ante una lesión intraepitelial de bajo grado. Ante la lesión intraepitelial de bajo grado, nosotros vamos a tratar lesiones cuando se diagnostiquen como persistencia. ¿Qué quiere decir? Que exista una lesión evidente por colposcopia que sea diagnosticada como una lesión intraepitelial de bajo grado y que persista por más de 18 meses. Las opciones de tratamiento pueden ser por ablación o por excisión de la lesión. Métodos ablativos puede ser la crioterapia, es un buen método ablativo para tratamiento de una lesión intraepitelial de bajo grado en una mujer que no ha tenido paridad, y en la mujer que ya ha tenido paridad, la opción de elección va a ser la excisión de la zona de transformación con asa por medio de radiofrecuencia. La ventaja de una en relación a la otra es que la excisión de la zona de transformación o JETs por medio de radiofrecuencia puede permitir la evaluación de los márgenes de la excisión y evaluar si la lesión fue resecada por completo. De igual forma, las dos tienen igual efectividad y están completamente indicadas ante lesiones intraepiteliales de bajo grado persistentes. Obviamente existen contraindicaciones para aplicación de métodos ablativos ante hallazgos colposcópicos y diagnóstico de NIC1 por biopsia guiada por colposcopia. Por ejemplo, aquella mujer que acude a la colposcopia con una citología de una lesión de alto grado o sospecha de un carcinoma. Esta mujer está contraindicada la aplicación de métodos ablativos, ya que debemos hacer una excisión para definitivamente establecer de que no exista una lesión de alto grado asociado a el diagnóstico de lesión de bajo grado. Otra contraindicación es cuando tengamos dudas o sospechas de que los hallazgos colposcópicos sean
de una lesión de alto grado y tengamos una biopsia de bajo grado, o cuando una lesión que nos representa una displasia se adentre hacia el canal cervical y no podamos observar el límite. Cuando ocurre esto, está totalmente contraindicada la aplicación de métodos ablativos como la crioterapia. Agradezco a todos su atención y espero verlos próximamente.